Muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a los participantes de este webinar, ¿verdad? Decisiones empresariales bajo riesgo e incertidumbre con Crystal Ball. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos los que se encuentran aquí conectados. Voy a ser breve para darle pues todo el espacio y el tiempo disponible a nuestro instructor Héctor Alcides Gil, quien es un ingeniero económico, un ingeniero informático, quien cuenta con una maestría en administración de negocios, maestría en finanzas corporativas. También es un experto en métodos cuantitativos aplicados a los negocios y también es docente con amplia experiencia en métodos cuantitativos, estadística aplicada, análisis de riesgo y aplicaciones financieras, y también es un consultor certificado por Oracle, que cuenta con más de 20 años de experiencia. Así que vamos a aprovechar, ¿verdad? Toda esa expertise del señor Alcides para nosotros tomar las mejores decisiones empresariales utilizando este software que es Crystal Ball. Adelante, señor instructor. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Perfectamente. Bueno, muy bien, buenas noches. Sí, habla Hugo Alcides Gilandelo. Bueno, me dedico actualmente a la ganadería, a la agricultura, por eso es la gorra y la facha, porque, bueno, a eso me dedico hace bastante tiempo, pero bueno, ya están dadas las condiciones para empezar con este webinar, que calculo va a durar hora y media más o menos, de la presentación teórica que es bastante simple y corta. Y he preparado algunos ejercicios que están modelados en Excel para que los podamos correr y visualizar. Bueno, el modelo está hecho en Excel, lo van a poder abrir ustedes en su computadora, en su notebook sin problema, pero para poder correr una simulación necesitamos tener este software instalado que se llama Crystal Ball, que una parte de la presentación y luego ya en el contenido de un curso posterior, sí se va a incluir, digamos, una licencia certificada, indefinida, versión profesional, que es la que ofrece Oracle para los consultores certificados como licencias educativas. Bueno, entonces vamos a empezar. Esta parte, como les digo, no es muy tediosa, ¿sí? Es bastante sencilla bueno, ahí tienen, ya lo explicó un poquito mi currículum, eh, resumido, y la idea de esto es aplicar algunos modelos al sector empresarial, porque el software sí se puede aplicar en distintos ámbitos, ¿sí? Lo único que se necesita es tener el modelo en Excel. Por eso acá cuando coloco este punto, presentación rápida de los participantes. Si bien no los conozco, supongo que son varios de República Dominicana o de otros países, eso independiente de la empresa, institución o si es una empresa unipersonal, sí o sí es necesario tener un nivel de experiencia mínimo, nivel básico de Excel, ¿sí? Entonces, porque el tema de las probabilidades y la estadística sí es la parte esencial a la hora de simular, pero eso sí se puede aprender porque es bastante intuitivo, ¿no? Entonces, tal vez muchos de ustedes han utilizado alguna vez un software de simulación, análisis de riesgo, porque Crystal no es el único, hay muchos, ¿sí? Entonces, la idea es aplicar este contenido técnico en este webinar para que ustedes lo vayan asimilando a sus necesidades reales, como les digo, lo he hecho bien genérico para que sea el ámbito empresarial, donde hay muchísimas aplicaciones, ¿no? Sobre todo en el área financiera, es donde más ha explotado y se ha usado este software. Pero también se aplica al marketing, a la área civil, minería petrolera, o sea, es bastante flexible. Y lo único que se necesita es saber modelar en Excel. Y ese tema de modelación financiera es solamente una cápite de la modelación, porque modelar en Excel es un arte, ¿no? Tiene mucho de ciencia y arte porque Excel es un programa bastante potente para poder automatizar las operaciones, tiene muchísimas fórmulas, cada vez se actualiza, entonces tiene su ventaja saber mucho más del nivel de Excel, digamos. Mientras más potente sea su conocimiento de Excel, más potente va a ser su modelo
y mejores van a ser sus decisiones, eso sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, entonces aquí el software Crystal Ball vamos a explicarlo no a nivel de profundidad porque si no sería muy largo, ¿no? Sino vamos a explicar cómo se puede tomar decisiones bajo riesgo e incertidumbre que aparentemente son conceptos que se manejan como si fueran sinónimos, pero hay una diferencia bien clara y tácita entre lo que es riesgo e incertidumbre que se la voy a explicar más adelante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de incertidumbre, bueno, ustedes saben que las empresas ahora, y no es desconocido para ustedes, que el tema, por ejemplo, de la demanda es difícil de estimar, ¿no? Los costos siempre varían, los plazos de entrega no son fijos, el tema de los mercados financieros es volátil, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que primero separar tres conceptos, ¿no? Tomar decisiones bajo certeza, donde todo es conocido, esto es una utopía, no existe, o sea, nunca ha existido tomar una decisión bajo certeza, porque si no todo fuera fácil, ¿no? Entonces, lo normal es tomar decisiones bajo riesgo, que aquí ya vamos a utilizar un concepto que se llama probabilidades, ¿no? Que no tiene nada que ver con la estadística pesada o la matemática bastante dura, que recordamos algunos en nuestra clase de estadística, no, no tiene nada que ver con eso, es bastante intuitivo lo que se va a conocer acá. Y tomar decisiones de incertidumbre es donde no se puede conocer exactamente las probabilidades, son escenarios como por ejemplo que ocurre una pandemia con la cuestión 2020, son hechos fortuitos que es imposible predestinarlos ni con probabilidades, ¿no? Entonces aquí vamos a darle un enfoque práctico, les voy a mostrar cuatro modelos y vamos a utilizar, de hecho el software, ¿no? Utiliza la técnica de la simulación de Monte Carlo, ¿no? Y bueno, le vamos a hacer una breve descripción de qué es la simulación de Monte Carlo. En realidad es un muestreo aleatorio, ¿no? Donde lo único que hace este software, y como le digo, no es el único, inclusive Excel se puede hacer simulación de Monte Carlo, pero es bastante tedioso. El Excel no está preparado para hacer simulaciones, o sea, su función es otra, y Excel con Crystal Ball no son competencias, más bien son dos programas que se complementan mucho. De hecho, cuando vamos a ver correr unas simulaciones, el Crystal Ball es una barra de herramientas nueva que se anexa al Excel. Se trabajan muy bien juntos, pero no son competencias, ¿no? Entonces, lo que hace la simulación de Monte Carlo es tomar variables inciertas, asignarle en vez de un solo valor distribuciones de probabilidad, hacemos miles de escenarios, de iteraciones y en vez de tener un solo valor, vamos a tener un rango de resultados, ¿sí? Entonces, el tema de Monte Carlo, bueno, viene por el nombre de los juegos de Monte Carlo en Francia, entonces, y por los juegos de azar, ¿no? Entonces, con Crystal Ball lo que vamos a hacer es darle variabilidad a las variables que normalmente la tomamos como ciertas, ¿no? Porque cuando uno estima un valor, por ejemplo, como el precio de venta, el costo fijo, el costo variable, el salario unitario, o sea, lo hacemos siempre con un criterio, ¿no? Ese criterio puede estar muy bien definido, muy bien estudiado, muy preciso, pero en el mejor de los casos es el mejor estimado, o sea, no es seguro que vaya a ocurrir. Entonces, ese es el error que muchas veces cometemos, que tenemos demasiada certidumbre sobre el valor que hemos estimado, sin embargo, no es lo que va a ocurrir. Y eso lo podemos comprobar fácilmente cuando evaluamos un proyecto de inversión y luego se implementa en la realidad y, y sí, se implementa en la realidad y ya no se puede después corregir lo que sea estimado. Entonces, este es el momento de utilizar un software de simulación para poder vivir la realidad cuando esta no ha ocurrido, ¿no? Esa es la gran ventaja de la simulación. Bueno, entonces vamos a ver aplicaciones a proyectos de inversión, también hay aplicaciones de riesgo operativo, riesgo financiero, scoring paramétrico, riesgo estratégico. Entonces, y Crystal Ball tiene la ventaja de interactuar con el Excel, ¿no? Para calibrar variables aleatorias, generar múltiples escenarios, permite hacer análisis de sensibilidad mucho más rápido que el Excel, ¿no? Utilizando luego para generar miles de escenarios distintos y tomar mejores decisiones más educadas con la simulación de Monte Carlo. Entonces, este pequeño webinar lo que va a ayudar es a traducir estos riesgos en números, en probabilidades, y ya no basarnos tanto en opiniones o en intuiciones. ¿Sí? ¿Ok? Bien, les explicaba ya una técnica matemática, la simulación de Monte Carlo, que ya la tiene parametrizada el software Crystal Ball. No solo el software Crystal Ball, hay muchos más, como la arroba RIS, por ejemplo. Vamos a bajar, por favor. Disculpe, Sí, ¿se ya, escucha? voy a aprovechar. Cambio de lente. ¿Ya? Sí, ¿se escucha bien?
Continuamos. Sí, sí, se escucha, Sí, sí. perfecto. Bueno, entonces, este tema de la simulación de Monte Carlo, siempre el ejemplo más clásico que ustedes pueden ver en internet o cualquier libro de simulación es el lanzamiento de un dado o de dos dados, porque más o menos es la forma más fácil de aprenderlo, el concepto, ¿no? Pero el concepto raíz tiene que ver con la variabilidad. Entonces ya hablamos de variabilidad, ya no hablamos de un valor fijo, el lanzamiento de un dado, de dos dados puede variar. Lo mismo acá en las variables ya del ámbito empresarial como precio. Si bien tenemos que tener un solo valor en nuestro modelo, le damos oscilaciones, le damos variaciones a los costos, a la demanda, a los porcentajes de penetración. Entonces, esa variabilidad la encapsulamos en una distribución de probabilidad. El software Crystal Ball, muchos otros más manejan varias distribuciones de probabilidad parametrizadas e incluso nos permite crear nuestra propia distribución customizada, ¿ya? Entonces, para eso se necesita así un nivel de conocimiento bastante experto porque crear su propia distribución tiene su conjetura y sin embargo también el Crystal Ball, por el otro lado, tiene la posibilidad de que cuando uno tiene datos históricos precisos, confiables, ordenados, sí podemos ajustar una distribución de probabilidad, al menos teniendo 30 datos históricos, que sean series temporales o no, ¿no? Mediante una herramienta, el software que se llama Batch Fit, que se llama ajuste por lote, y en realidad lo que me hace es una traducción de la historia en una distribución de probabilidad, ¿no? Porque probabilidad es lo mismo que un histograma de frecuencias, ¿no? Ustedes cuando hablan, por ejemplo, por decirles, hacen un histograma de frecuencias, si yo les preguntara a cada uno de ustedes su rango de edad o su, o su nivel educativo, podríamos hacer una tabla de frecuencias y crear porcentajes relativos y acumulados. Entonces, es exactamente el mismo concepto de distribución de probabilidad, solo que en vez de relevar o modelar un hecho pasado, modela un hecho que no ha ocurrido, ¿ya? Entonces, un hecho futuro. Bien, entonces vamos a hablar de iteraciones, que en el software ya está traducido al español que dice trials, ¿no? Y vamos a ver resultados finales en un histograma de probabilidades. Monte Carlo ya les mencioné que es el nombre que utiliza por juegos de azar, ¿no? Y lo podemos empezar deduciendo de ejemplos simples de la vida diaria, ¿no? Para asimilar el concepto y luego ya una simulación en sí. Por ejemplo, cuando uno quiere calcular el tiempo total que va a tardar desde su casa a su trabajo, bueno, hay factores inherentes a que eso varíe, ¿no? Hay variabilidad, el tráfico, los semáforos, el estacionamiento, no sé, algún bloqueo, algún accidente, hay cosas que no se pueden estimar y sin embargo tienen variabilidad. Entonces, gracias a la simulación de Monte Carlo, vamos a estimar probabilidades, por ejemplo, de llegar tarde, tiempo promedio real. Bueno, son ejemplos de la vida diaria que solamente lo hacemos alusivos para luego ya colocarlos en un modelo ya, por ejemplo, financiero, ¿no? Entonces aquí, un ejemplo más práctico que ya lo vamos a ver en Excel, modelar la demanda, que podemos calcular un valor fijo que viene de un estudio de mercado, por ejemplo, de 10.000 unidades de un solo producto, pero al darle esta variabilidad entre 8.000 y 13.000, con una determinada distribución, ya el resultado no va a ser uno solo, ¿no? Entonces, lo difícil es tener un rango de variabilidad entre 8.000 y 13.000. Imagínense que sean valores discretos de a uno, prácticamente sería hacer como 5.000 o 4.000 escenarios distintos a la vez, y eso matemáticamente o manualmente no lo podríamos hacer, ¿no? Demoraría mucho tiempo, entonces el software lo que hace es automatizar todo este proceso. Entonces, la importancia de tomar decisiones con probabilidades es que ya vamos a mejorar la intuición y la experiencia. O sea, no reemplazan las probabilidades a este. Este tema es importantísimo, ¿sí? De hecho, se complementan mucho con las probabilidades. Vamos a utilizar unas distribuciones que nos llaman triangulares o normales, que no tienen mucha matemática de trasfondo, más es intuición, y sí, sí se puede calibrar. No son criterios que se tienen de reemplazar. De hecho, en la ciencia estadística hay dos formas de de calcular probabilidades mediante términos subjetivos, que sería así, o cualitativos, y términos objetivos, que son las distribuciones ya matemáticas o funciones de probabilidad que tiene este software y cualquier otro que maneja simulación, ¿no? Entonces, la idea es quitar la rigidez a los supuestos, ¿no? Y darle variabilidad y no tomar ya nunca más o lo menos posible decisiones con valores promedios, ¿no? El promedio, sobre todo el promedio aritmético, es una fórmula matemática bastante sencilla. ¿Quién no ha calculado un promedio alguna vez? Pero sin embargo, a la hora de tomar el riesgo del promedio, no sirve. No se lo recomiendo, es una medida básica, efectiva, sencilla, aritmética, que no sirve para medir el riesgo. Ya solamente es una medida inicial, ¿no? Que inclusive puede distorsionarse por valores extremos, por valores pequeños, entonces tiene sus desventajas, ¿no?
decidir con un promedio, no. ¿Ya? O sea, ahora le vamos a dar variabilidad a esas variables, para la redundancia, mediante distribuciones de probabilidad. Bien, entonces ahora hay dos conceptos que vamos a tener que ir asociando a la hora de modelar, que es el Excel, más que el Excel se llaman modelos determinísticos versus modelos probabilísticos. Entonces, en realidad la base sigue siendo la misma, es un modelo en Excel. Un modelo en Excel tiene que estar bien construido, como ustedes lo han hecho alguna vez, una evaluación de un proyecto, una estimación de demanda, un cálculo de elasticidad, cálculo de costo fijo, cálculo de costo variable, punto de equilibrio, todas las cosas que ustedes saben hacer tienen que estar en un modelo Excel. Entonces, ¿en qué momento se transforma el Excel determinístico al Excel probabilístico? Cuando usted le agrega distribuciones de probabilidad, ya sea con Crystal o cualquier otro software. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, la gran ventaja que tiene este software Crystal es que se adhiere al Excel, ¿no? Y aparte tiene herramientas bastante potentes para optimización estocástica como esta que vamos a ver en un modelo último, que se llama OpQuest. Tiene mucha inteligencia para interpretar los datos históricos, o sea, tiene un software implícito de predicción de series de tiempo y de regresión lineal simple y múltiple. Entonces, la ventaja para una persona que es administradora de empresas, ingeniero financiero o del área empresarial, es que no se necesita programar ni saber ningún tipo de software ni una métrica un poco rara para poder tomar decisiones y trabajar. Solamente se necesita modelar en Excel, no que eso, como les dije, es ciencia y arte, y ahí vamos a poder ver ejemplos reales como decisiones de inversión, pronósticos de demanda, calcular costos variables, puntos de equilibrio. Entonces, todo lo que ustedes puedan modelar en Excel se va a poder potenciar con Crystal Ball, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver la incertidumbre. Bueno, les decía que este concepto de incertidumbre profunda es muy poco aplicado y son cambios abruptos en la demanda, pandemias, cosas que no ocurren, normalmente imposibles de poder estimar con probabilidades. Entonces, lo que vamos a hacer siempre es tomar decisiones, bueno, en este módulo, bajo riesgo, ¿sí? Porque ahí vamos a poder calibrar y darle variabilidad a valores que normalmente los tomamos como fijo, ¿no? Entonces, dos conceptos son los importantes para ir cerrando esta parte teórica. Primero, riesgo, que es sinónimo de variabilidad, y la medida estadística básica de variabilidad se llama desviación estándar, ¿ya? Entonces, aquí lo importante es que la estadística la vamos a ver un poco despecificada, digamos, el trabajo sucio antiguo ya no hace falta, solamente vamos a tener que interpretar, porque si lo que entra son distribuciones de probabilidad y medidas estadísticas, lo que sale también. Entonces, si usted no entiende lo que está haciendo a la hora de cargar una distribución de probabilidad, va a correr 10.000, 20.000, 50.000 iteraciones y no le va a entender a lo que sale, ¿no? Entonces, es bastante sencillo este tema de interpretar las probabilidades. En un modelo que les pasé también ahí a los organizadores del webinar, hay una descripción bastante breve y sencilla de cada una de las distribuciones, cuándo se usa, y vamos a verlo nosotros ya en el tema de la práctica. Entonces, todo vale a la hora de calibrar una distribución de probabilidad, sobre todo la experiencia y la intuición, ¿no? Entonces, bueno, estos ejemplos que son teóricos acá, textos, miren, los voy a pasar un poco para ir directamente al modelo en Excel. Le voy a dar algunos tips de las distribuciones que más se utilizan. Por ejemplo, la distribución normal, ¿no? Es la famosa campana de Gauss, ustedes alguna vez la han visto en sus clases de estadística, que tiene simetría perfecta, los valores más cercanos al promedio son más probables. Estas son las cosas que hay que entender, ¿no? ¿Sí? Más que la fórmula matemática de la distribución normal y sus parámetros, es el uso. Entonces hay que ver la forma de la distribución. Lo mismo que una distribución triangular, que es una distribución intuitiva, ¿no? De claridad subjetiva, donde tiene solamente tres parámetros. Entonces, ¿cuándo se usa? Cuando no hay datos históricos. Entonces, en vez de tener un solo valor, preferible tener tres, ¿sí? Donde la calibración del mínimo, el más probable y el máximo, depende mucho de la intuición y de la experiencia, ¿no? Porque en algún dato tenemos que basarnos para dar estos tres valores, ¿no? Luego tenemos la distribución de máximo riesgo, que de hecho es la distribución que utiliza el Crystal Ball para generar los números aleatorios. Acuérdense ustedes que hay una función en Excel que se llama aleatorio entre, ¿no? Entonces, exactamente lo mismo la distribución uniforme, ¿sí? Entonces, todos los valores tienen la misma probabilidad, es X probable. Entonces, aquí no es como un triángulo donde hay un valor arriba, un pico alto, que sí tiene más posibilidades de salir, de ocurrir en un proceso de simulación. Entonces, acá en un uniforme solamente se conoce el valor mínimo y el valor máximo. Por este ejemplo, tiempo de entrega del pedido entre 15 y 30 días. Valor más probable, cualquiera, ¿ya?
Entonces, luego viene una variante de la distribución normal que se llama log normal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la distribución normal y la log normal? La asimetría, ¿no? Bueno, como por ser el hecho de ser logarítmica, no existe el logaritmo de números negativos. Entonces, hay una simetría positiva al lado derecho. ¿Ya? Entonces, cuando se debe usar una distribución no normal, es ideal para modelar, por ejemplo, precios de activos. Esto no es una regla ecuánime que está escrito en piedra. Esto sí se puede cambiar, ¿no? Entonces, pero es ideal para modelar precios de activos. No hay precios negativos, costos variables, tasa de crecimiento económico, tasa de crecimiento de la población, muy usada, ¿no? Entonces, y lo que les decía, que también se pueden utilizar distribuciones personalizadas. De hecho, hay una distribución que se llama Custom, ¿no? En Crystal Ball, ¿no? Para poder crear su propia distribución, mezclar distribuciones continuas con discreta, darle valores recurrentes, más probabilidad unos a otros. Entonces, esto se necesita un criterio muy de experto para poder hacer su propia distribución, ¿no? Y lo otro es, si tengo datos históricos, ¿no? De un año, 2 años, al menos 30 datos, como les dije, series temporales o no, sí podemos utilizar una distribución de probabilidad que el mismo software nos las va a dar mediante una herramienta que se llama ajuste por lote, ¿sí? O batch fit. Entonces, ahí ya nos da una distribución del programa que muchas veces nos va a salir una distribución, por ejemplo, beta o Weibull, y no la conocemos. Entonces, no significa que porque no la conozcamos está mal. O sea, la distribución que se ajusta a esos datos históricos mediante pruebas paramétricas es esa. Entonces, si nosotros no la conocemos, bueno, tendríamos que ir al catálogo de distribuciones y extenderla a la distribución, porque en ese sentido el software no se equivoca. O sea, por eso es inteligente a la hora de poder calibrar una distribución de probabilidad con eh, valores históricos, ¿sí? Bueno, las diferencias, les decía, entre modelación clásica y modelación probabilística o estocástica, una sola, ¿no? Antes nosotros estamos acostumbrados a utilizar, a modelar un solo valor para cada variable, y de hecho lo podemos cambiar, pero es prácticamente tedioso cuántos cambios vamos a tener que hacer en una variable de precio entre 10 y 50, por ejemplo, para poder ver el escenario. Entonces, no es matemáticamente factible hacerlo de manera ordenada y rápida. Entonces, esta es la gran desventaja del Excel tradicional. No del Excel como programa, sino del uso del modelo de Excel, ¿no? Entonces, aquí no podemos calcular riesgo porque no hay variabilidad. Tampoco podemos identificar sensibilidad porque no hay variabilidad. Peor escenario. Entonces, y esto no permite tomar decisiones informadas porque siempre vamos a decidir con esos valores. En el caso de un proyecto de inversión, por ejemplo, la regla financiera básica del valor actual neto, sabemos que si es positivo, hay que aceptar la inversión, agrega valor, si es negativo no, y si es cero, bueno, al menos se recupera el costo de oportunidad o el costo de capital o la tasa de retorno. Pero hasta ahí nomás llegamos. Entonces, tampoco decidir con los famosos escenarios, bueno, optimista, pesimista y más probable, o sea, son solo tres y en realidad pueden ocurrir miles. Entonces, un proyecto de inversión de cualquier tipo siempre va a cambiar. O sea, de hecho, un proyecto de inversión lo podemos asumir hasta como una apuesta. No podemos ganar, perder y muy difícil empatar. Bueno, bien, entonces la diferencia de cambiar la teoría tradicional por la modelación estocástica es justamente eso, darle variabilidad y así vamos a poder el futuro del comportamiento de un solo valor, ya no como un rango único, sino como un rango de valores. Entonces vamos a producir miles de resultados, vamos a poder identificar con exactitud probabilidad de éxito o fracaso, y en vez de decir el valor actual neto de este proyecto es 1.256.400 dólares, vamos a decir hay un 78% de que el balance es positivo. Esto de lejos es mejor que tomar la decisión con un solo valor, porque el valor actual neto no calcula en un proyecto de inversión, por más parametrizado que tenga, por más parámetros, por más hojas que tengan, por más cálculos perfectos que tenga, es un solo valor. Lamentablemente no es el que va a ocurrir y eso está comprobado. ¿Ya? Bueno, en el tema de la sensibilidad, hay dos tipos de sensibilidad. El análisis de sensibilidad clásico, que es el que estamos acostumbrados a hacer cuando cambiamos los valores de las variables de entrada y vemos su repercusión en las variables de salida, ¿sí? Entonces, el Crystal Ball permite hacer análisis de sensibilidad, pero de manera rápida, con una herramienta que se llama Tornado Chart, ¿no? Y me permite hacer también análisis bidimensional de dos variables con una herramienta que se llama tabla de decisión, ¿sí? Entonces, la idea de utilizar este tipo de herramientas como Crystal Ball es automatizar los procesos, ¿no? Ya no trabajar mucho ni trabajar mucho en los cálculos matemáticos, sino dedicarnos más a la interpretación, ¿ya? Bueno, y un poco ya hablando del software, antes de entrar en materia y verlo del programa,
les mencioné, es una DIN, es una barra de herramientas más al Excel, ¿sí? Esta sería la barra, la que está en la parte inferior, ¿sí? Y tiene sus herramientas básicas, como cualquier programa de edición, de copiar, de pegar, de gestión, pero tiene dos herramientas bastante potentes adicionales, que es el Opquest, que es el optimizador estocástico, es como un solver probabilístico, y el Predictor, que es un programa adicional al Crystal Ball que permite hacer proyecciones espectaculares de serie de tiempo y de regresiones lineales simples y múltiples, ¿no? Estas son las dos herramientas potentes que tiene el Crystal Ball, y la gran ventaja es que todo se lo puede integrar en un solo modelo. Entonces, este O, pues, no es ni más ni menos que el solver. Conocen el solver Excel con seguridad, pero este es un solver potente, probabilístico, que vamos a ver que tiene una gran ventaja sobre el solver, aparte de las probabilidades. ¿Sí? Bueno, un breve repaso para que solamente lo tengan de cuáles son los componentes del programa. En alguna parte de esa barra de herramienta vamos a definir los supuestos, ¿no? Las variables de entrada. En otra parte de la barra de herramienta, los resultados o pronósticos. Puede ser más de uno, ¿no? Las entradas. Aquí hay herramientas para hacer análisis de sensibilidad previo y post. En este gráfico de tornado es la herramienta para hacer justamente el análisis de sensibilidad. Y para hacer análisis de escenario tiene una herramienta propia, aparte de la simulación, donde no me va a generar solamente tres escenarios, no, miles, ¿no? Esa es la gran ventaja. A partir de ahora ya vamos a poder decidir con un solo varón. Bueno, en cuanto a la estructura del software, ¿no? Requerimientos técnicos informáticos, la verdad que funciona sin problemas en cualquier programa que trabaje con Windows, ¿no? Incluso la versión es diferente en la instalación de 32 bits versus 64 bits. Funciona con cualquier versión de Excel sin problema, ¿no? Obviamente que mientras el procesador sea mucho más rápido del computador o del notebook, la simulación va a demorar menos, ¿sí? Y también cuando el modelo es bastante tedioso, bastante complejo, bastante formulado, con muchos vínculos de fórmula de Excel, también el modelo va a demorar mucho más por esa interactuación que hay. Porque el Excel más es matemática pura, todos son fórmulas. Entonces, si ustedes tienen un procesador potente y un Excel bastante complejo en cuanto a su estructura de fórmula, bueno, la simulación les va a demorar menos. Si su software, su CPU, su procesador es un poquito más lento, bueno, el único factor es tiempo. Entonces, si la simulación, en vez de demorarle 3 minutos con un procesador potente, le va a demorar 5. O sea, ese es el único, ¿no? Entonces, sí se puede bajar tranquilamente de la página de Oracle. En el curso que se está programado, también yo, como soy instructor de Oracle Crystal Ball, tengo licencia educativa y eso va a incluir, digamos, ¿no? Porque este programa, si ustedes lo compran directamente a la página del software, debe estar alrededor de los $2.500, si mal no recuerdo, ¿no? Sin embargo, la licencia educativa que yo tengo para transferir el conocimiento eh, es gratuita, o sea, es parte del curso. ¿Sí? Bueno, estas son las barras de herramientas que ya les mostré. Ahora ya las vamos a ver ya al vivo en un modelo ya de Excel. Vamos a ver unos 4 o 5 modelos dependiendo del tiempo de la simulación, desde el modelo más básico hasta un modelo un poquito complejo en su estructura con optimización. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bueno, entonces, le pasé a los organizadores de este webinar uno, dos, tres, cuatro modelos en Excel y 4 documentos en PDF que son el respaldo o la solución, si quieren, de este modelo en Excel. Bueno, si ustedes tienen su computador y los tienen los ejemplos, los pueden abrir. Lo único que tal vez no puedan hacer es correr la simulación porque no tienen el programa. ¿Sí? ¿Estamos todos ahí? Por lo menos yo lo tengo. ¿Lo pueden visualizar el modelo? Sí, Sí, Muy bien. Bueno, entonces, una regla importante en Excel. Independientemente del conocimiento que ustedes tengan en Excel, básico, medio avanzado, el modelo que ustedes desarrollen para evaluar cualquier métrica, ¿no? Ustedes pueden tener una o varias métricas. En este caso es un modelo bastante sencillo que tiene variables de entrada para calcular solamente como rentabilidad neta, ¿no? Y un porcentaje sobre ventas. O sea, es algo bastante básico, un modelo financiero simple, ¿no? Donde parte de una variable de entrada. Pero independiente de este modelo o cualquier otro, el modelo tiene que estar bien construido en su lógica matemática,
Porque si este modelo tiene errores de cálculo en su configuración, entonces es una pérdida de tiempo en la simulación. ¿Ya? Vamos a generar escenarios irreales, ¿sí? Porque esa es la regla básica de la simulación. Todo escenario que se genere acabe en 5.000, ¿no? 10.000, 100.000, lo que ustedes quieran, debe ser físicamente posible. ¿Ya? Entonces no tiene sentido generar escenarios que nunca se van a dar, porque ahí pierde el tiempo. Bueno, ya he hecho una simulación, le voy a dar res. Este modelo, ¿no? Ustedes le pueden hacer seguimiento tranquilamente con la fórmula. Lo ideal siempre en un modelo, sin entrar a lo que es modelación ya en Excel, ¿no? Es siempre tener en una parte de la planilla todas las variables que son de entrada del modelo, en este caso son 9, ¿no? Y yo acostumbro y siempre recomiendo, ¿ya? En los modelos probabilísticos para transformar los estos determinísticos en estocásticos que está en la otra hoja, es rotular las celdas o cambiarles el nombre. Fíjense que esta celda que dice ventas iniciales, que yo le puse una abreviatura venta cero, en realidad esta celda debería llamarse D6, ¿no? Pero yo la he rotulado, no le he cambiado el nombre porque es mucho más fácil modelar para mí. Yo me acostumbré así, en vez de colocar la celda D6 con rótulo. Este modelo no tiene muchas variables, ¿no? Al final, después, cuando hagamos un análisis de sensibilidad, ¿no? Y de simulación, van a ver que de estas 10 variables o 9 variables, solamente son 3 o 4 las más importantes, siempre. Entonces, yo les recomiendo, ¿no? Este tipo de estructura de modelos, utilizar bien los colores, subrayado, el tema de fondo, y utilizar siempre una parte de la planilla cuando el modelo es pequeño para colocar las variables de entrada y en otra parte intermedia las variables de salida y los cálculos resultantes, ¿no? Cuando el modelo es muy grande, como un proyecto de inversión que tiene datos de costo fijo, costo variable, demanda, inversión, publicidad, o sea, un montón de planillas, entonces lo recomendable es tener una sola hoja para colocar todas las variables y luego tener los resultados, por ejemplo, de un flujo de caja ya consolidado, pero la misma regla, tiene que estar matemáticamente bien construido antes de poder eh, hacer un proceso simulatorio, ¿no? Esa es la regla básica. Y lo segundo, un tema ya personal, como les digo, yo me acostumbré mucho a modelar con rótulos, ¿sí? Entonces, en vez de mantener los valores de fila a columna o columna a fila, los transformo y les cambio el nombre, que es un artificio matemático simple en Excel de hacer. Entonces, todas estas celdas están rotuladas. Mire, por ejemplo, los gastos administrativos sobre sobreventas, queda sobreventas, esa es la abreviatura, y ahí está el nombre acá arriba, ¿lo ven? Sí, entonces yo cuando le doy un igual, por ejemplo en el Excel, en vez de darle la celda E10, le doy GA, ¿ven? Y ahí me llama el valor, ya lo calculo, lo utilizo, lo sumo, lo resto, lo que tenga que hacer. Ese es un consejo que yo les doy a la hora de modelar. Sí, entonces ya acá ya es solamente, fíjense, rotular, ¿no? En vez de llamar a la celda ventas, que está acá de 6, yo llamo a ventas por 1 más la tasa de crecimiento elevado a la 0 o a la 1, lo que yo quiera hacer de cálculo. He construido este pequeño flujo. Hasta aquí es un modelo determinístico, sigue siendo Excel. Entonces, ¿cómo lo transformé en estocástico? Es exactamente el mismo modelo que está en la otra planilla que está al lado. No ha cambiado absolutamente nada en cuanto a los cálculos ni a los rótulos, pero ya aparecen estas celdas de color verde, ¿no? Y aparece una variable de color celeste. Ya estoy utilizando Crystalware porque ya este modelo está transformado en determinístico, en estocástico. ¿Ya? Sigue siendo el mismo Excel, pero he agregado, ¿no? Acá una tabla de supuestos paramétricos para enseñarles cuál es la correcta forma de cargar una distribución de probabilidad. Al principio, ¿no? Lo más sencillo es posicionarse en la celda, ir acá a definir supuesto, como acá, por ejemplo, fíjense, voy a entrar. Fíjense que ya tiene cargada una distribución de probabilidad, en este caso una distribución beta per, que no es más que un triángulo corregido, ¿sí? Ahora les voy a explicar la diferencia, pero la diferencia entre esto es que creé esta tabla adjunta, ¿no? Una tabla auxiliar para vincular, ¿no? No solo la distribución de probabilidad, sino los parámetros de la distribución, porque después resulta que quiero cambiar estos valores por otros, ¿no? Entonces voy a tener que entrar a la distribución de probabilidad y hacer cambios manuales. Entonces, mucho más fácil es cuando yo tengo vinculados los valores, independiente sea la distribución de probabilidad, que es lo único que tengo que tomar en cuenta, los parámetros. Por ejemplo, una distribución beta per tiene tres parámetros: mínimo, más probable y máximo. Entonces, para calibrar y no dar error, se empieza siempre introduciendo el valor mínimo, luego el más probable, luego el máximo. Pues, esta regla tiene que cumplirse. O sea, el mínimo no puede ser mayor al más probable. Bueno, la distribución normal
tiene dos parámetros, la media y la desviación estándar, y aquí utilicé en este modelo dos distribuciones uniformes. Entonces, este modelo ya está transformado en distribuciones de probabilidad. ¿Cómo las calculé? Como les digo, cuando no se tiene datos históricos, como en este caso, este modelo tan simple, recurro a la intuición, ¿no? Y a la experiencia, pero, por ejemplo, el hecho de modelar una distribución triangular para el costo de venta, donde el valor fijo es 30%, que oscila entre 20 y 45%, ¿no? No son valores aleatorios, no son valores que me los he inventado. De alguna forma yo he tenido que calcular estos valores, ¿sí? Porque si yo soy un analista financiero, ¿no? Voy a hacer una presentación, por ejemplo, al gerente financiero o al gerente de la empresa o a la junta de accionistas. Entonces voy a tener que defender de dónde saqué estos valores, porque al final de esto va a depender los resultados que yo haga en un histograma de frecuencia cuando corra 10.000 escenarios, ¿sí? Entonces, todo valor que yo genere aquí cumple la regla básica de la simulación. Debe ser físicamente posible, ¿no? Entonces, si este valor jamás del costo variable va a pasar el 40%, entonces es absurdo que yo le coloque 45. ¿Eh? Entonces, en este caso, yo lo he calibrado así. Tengo todos los argumentos para defender estos valores, porque por más que sean intuitivos, no significa que estén mal, ¿ya? De hecho, ahí está la calibración, digamos, o la sinergia que podemos hacer entre la experiencia de la persona que conoce el costo de venta o la persona que conoce el sistema de producción para calibrar una distribución. Sí, ahora fíjense que acá, en cada una de las distribuciones de probabilidad que he calculado, ¿no? Tiene un comentario celda, ¿sí? Ahí está la distribución que calculé, ¿no? Y la ventaja, como les dije, es que está haciendo referencia. Fíjense que acá, desde el nombre está vinculado, ¿no? En vez de colocarle yo como texto acá crecimiento de venta, lo he modelado de acá, de la celda estocástico B7, porque de un rato a otro se me ocurre cambiar el nombre y lo cambio en la planilla Excel. Entonces estoy utilizando las funciones de Excel sin ningún problema, ¿no? Bueno, ahí está la distribución de probabilidad y algo importante, vamos a ir a la barra de herramientas. Sí, les voy a comentar. Este primer icono de acá, ¿no? De hecho, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto son iconos para las variables de entrada y de salida, ¿sí? Con este primer icono verde, fíjense que asocia con color verde, pero si no les gusta el verde, después lo pueden cambiar. O sea, no vamos a ver ahora temas de edición, de formato. Entonces acá están todas las distribuciones, miren, que maneja el Crystal Ball, ¿sí? Acá en galería, voy a entrar y verlas todas. Miren, son 4, 8, 12, 16, son 22 distribuciones de probabilidad que maneja el programa para poder calibrar cualquier variable. Y ahí está la que les decía, la personalizada. Esta es una distribución Bernoulli, por ejemplo, se utiliza mucho para el tema de cumplimiento de scoring paramétrico en tema de riesgo. Después lo voy a mostrar si da tiempo en otro modelo. ¿Ven? Entonces, esto, la selección de esta distribución de probabilidad, cualquiera sea, es la clave de este proceso de simulación, ¿sí? Y no necesitan ustedes ser expertos en estadística para saber de qué se trata una distribución gamma o uniforme o logarítmica. Solamente es intuitivo. Ese documento que les voy a mostrar que está en ese PDF que se les envió organizadores del webinar, está un detalle sencillo, ¿no? Claro, resumido de cuándo utilizar cada distribución. Pero este proceso de seleccionar triangular o beta, pero gamma es clave, ¿sí? Esto es lo que le da el riesgo y la variabilidad al modelo, ¿sí? Entonces, parece un sencillo. De hecho, es un proceso bastante simple y fácil de hacer. Que aquí pareciera un poco difícil, pero es porque lo he parametrizado con una hoja adicional. Bueno, entonces en un modelo hay dos tipos de variables de entrada. Las que pueden tener variabilidad y las que son variables de decisión, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene una variable de decisión, ¿sí? Es decir, que puede decidir, por ejemplo, si fuera un monopolio, tuviera decisión sobre el precio o sobre la cantidad, entonces no le puede delegar usted a las probabilidades a lo que usted va a decidir, ¿sí? Entonces, el software en este caso me define cuál es su variable. ¿Tiene riesgo o es cierta? Tiene decisión. Entonces, cuando es variable de decisión, hay que utilizar el segundo icono, ¿sí? Eso se utiliza mucho, sobre todo en lo que son modelos de optimización, ¿sí? En este caso no existe una variable de decisión. En definir previsión, esto se utiliza para cargar las variables de salida, que no tiene que ser una, puede ser más de una. Lo mismo que las entradas. En este caso, he calibrado solamente como pronóstico una sola, que es la utilidad neta del año 6 y eso no me impide que pueda haber utilizado la utilidad neta del año 1, el año 3, que el año 4. Las variables que yo quiera puedo modelar siempre y cuando esto esté matemáticamente vinculado con fórmulas en Excel, ¿sí? Si no, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, si esto no tiene vínculos matemáticos entre las variables de entrada con cálculos intermedios,
no va a funcionar. O sea, esto no se va a mover. ¿Ya? Entonces, por eso el modelo tiene que estar bien estructurado. ¿Sí? Bueno, el tema de las correlaciones, esta es una función muy importante, ¿no? A la hora de darle realismo a la simulación. Porque resulta que las variables en el mundo de las finanzas o el mundo empresarial sí pues están correlacionadas. El precio está correlacionado con la demanda, el costo fijo también con el precio o el costo variable. Entonces, si usted no toma en cuenta la asociación o correlación que existe entre las variables, está generando escenarios que nunca van a ocurrir y está violando la regla básica de la simulación. Entonces, en otro modelo más adelante, en el segundo, vamos a ver un modelo que con correlaciones y cuando ustedes dan simulación, los resultados son diferentes. ¿Sí? Entonces, la correlación entre dos variables es el grado de asociación positivo o negativo que existe entre una variable y otra, ¿no? Correlación no significa, no implica causalidad. ¿Ya? Esto no es un modelo de regresión. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es solamente correlación. ¿Alguna vez has escuchado el coeficiente de correlación de Pearson? ¿Sí? Ese coeficiente de correlación es solamente el mismo concepto que aplicamos acá, pero esto, por ser distribuciones de probabilidad, no es lineal, ¿sí? Se aplica el coeficiente de correlación de Spearman, se llama, ¿no? Que básicamente es lo mismo, solo que tiene que ordenar los datos, ¿no? Porque el orden es importante a la hora de asignar las probabilidades, pero el concepto es el mismo, ¿no? ¿Cuánto se asocia el crecimiento de ventas, por ejemplo, con el precio o con la penetración del mercado? Entonces, son conceptos que si uno los tiene que agregar, tiene que crear una matriz de correlación o si no, definirlas una a una. Entonces, el software es completo. Copiar, pegar, seleccionar, congelar, borrar preferencias de celda. Estos son opciones de edición, ¿sí? Si ustedes quieren copiar y pegar un valor de Excel, tendrían que hacerlo así, mire, control C, control V y pega, ¿sí? Si ustedes hacen lo mismo en Crystal Ball, van a hacer lo mismo, pero está pegando el valor. Para copiar una distribución, tienen que darle copiar de Crystal Ball, esto, y, perdón, entonces le decía que copiar y pegar de Excel no es lo mismo que copiar y pegar de Crystal Ball. Entonces, en Crystal Ball lo que copia y pega, ¿no? Son distribuciones de probabilidad y el valor. En Excel solo el valor. O sea, por más que se les ponga color verde, no está copiando la distribución, se utiliza control C, control V de Excel. Entonces, así como copiamos esta distribución, porque la necesitamos en algún lado, también la podemos borrar, ¿sí? Si la borramos con Excel, no borra la distribución. ¿Ya? Entonces, son opciones de edición que les vamos a ir mostrando de a poco para no perder mucho tiempo. En congelar, igual, si el modelo tiene muchísimas instrucciones, pero hay algunas que ustedes calibraron mal o que les está haciendo un impacto negativo o ven que no tiene impacto de ningún tipo, la congelan. O sea, un freeze para que no participe en la simulación, sí de los cálculos, ¿no? Del modelo. Preferencias de celda, ese menú es importante. Miren, aquí está compuesto de 4 submenús, suposiciones, variables de decisión, previsiones y funciones, ¿sí? Entonces, las suposiciones son las distribuciones de probabilidad, ¿no? Y aquí está por lo que me aparece el comentario a celda. Fíjense, porque tengo habilitada esta pestaña, agregar comentario a celda. Si yo le agrego esta otra pestaña donde dice establecer valor de la celda de la distribución que está deshabilitado, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Ya? Va a cambiar el valor original por la media de la distribución. Se les va a cambiar el valor. ¿Ya? Entonces, acá no lo he hecho para no distorsionar, porque ustedes van a decir, le aplico así, porque cuando le coloco 55 y le cargo la distribución, me lo cambia. ¿Sí? Porque está habilitada esta opción. Cuando está habilitada esta opción, no respeta el valor de la planilla, sino que calcula el promedio de la función de distribución de probabilidad. ¿Ya? En este caso no lo voy a utilizar. Dejo el valor. Antes de iniciar una simulación que se puede tener y después dar el restablecer o correr una simulación paso a paso, hay que tomar en cuenta las preferencias de ejecución, o sea, las corridas, ¿no? Y acá tiene una, dos, tres, cuatro, cinco submenús. Más importantes son las pruebas, ¿no? ¿Cuántas simulaciones son las óptimas a hacer? De hecho, no hay un solo valor, pero arriba de 5.000 ya es una exageración. O sea, 10.000 simulaciones es exagerado y no les va a variar mucho si hacen 5.000 o 10.000, ¿sí? Porque al final nosotros no queremos aquí precisión exacta de cuánto va a ser el valor, necesitamos saber la variabilidad, ¿sí? Esta pestañita de acá es sumamente importante y no la tiene Excel, por ejemplo, que es detenerse en los errores de cálculo y detenerse cuando alcance los límites de precisión, porque no se olvide que esto es un muestreo, tiene un nivel de confianza. Si no habilitamos esta opción de que se detengan los errores de cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense que estamos hablando de un valor actual neto
y estamos calculando la tasa interna de retorno, que ustedes saben que es un polinomio, al final es un polinomio puede tener n soluciones dependiendo del grado, ¿sí? Entonces, ¿qué tal que aparezca en una de esas, de las miles de combinaciones, un escenario donde la TIR negativa? Entonces, no va a parar, no va a poder calcular un valor de TIR negativo, entonces se detiene si está habilitada esta opción. Entonces, no tanto es, porque puede ser que haya dos errores, digamos, en 5.000 simulaciones. No va a perder integridad del modelo en cuanto a los resultados a la hora de poder determinar el riesgo, calibrar. El hecho es que el modelo tenga errores, ¿sí? Entonces, esta pestañita es sumamente útil y van a ver que algún modelo de simulación bastante complejo se les va a detener y le dice, hay referencia circular. Usted revisa y efectivamente, entonces tiene que calibrar los valores, porque Excel difícilmente ustedes van a poder caminar, mire, 2, 3, 4, 5, 6 variables, 5.000 veces con un rango amplio cada uno. O sea, es imposible, ¿no? Entonces, el Crystal Ball, mediante el software, aplicar lo que tiene, sí lo puede hacer y me da esta ventaja, ¿sí? En la otra pestañita del muestreo, el famoso valor semilla o el seed value, en realidad no es un tema importante a la hora de tomar decisiones. Prácticamente es más que todo para un curso, si estuviéramos dando yo de docente y ustedes como un curso, para que tengamos resultados muy similares, como esto es un muestreo aleatorio, necesita un valor inicial para activar la primera simulación. Entonces, tendríamos que colocar el mismo número, ustedes y yo. Yo le puse 3 veces 9, puede ser 3 veces 8, 3 veces 1. Entonces, el número que ustedes le coloquen es totalmente aleatorio, solamente para que inicie y no le afecta en nada a la simulación. Este muestreo, sí. Monte Carlo vamos a utilizar para hacer simulaciones donde queremos ver aleatoriedad, variabilidad. Vamos a cambiar por hipercubo latino, que es otro muestreo donde la precisión es importante cuando utilicemos esta herramienta que se llama de optimización. Ahí vamos a cambiar de válvula, ¿ya? Obligados a usar el hipercubo latino porque ahí necesitamos precisión, vamos a determinar el valor óptimo porque estamos maximizando una función objetivo o minimizando, ¿sí? O sea, ahí vamos a tener que cambiar de valor. En cuanto a la velocidad, como les digo, esto es netamente nominal, velocidad extrema de demostración, porque va a depender de su procesador, ¿sí? Entonces, ustedes si le dan velocidad extrema y el procesador es lento, va a ser lento, si no, no le va a activar. Entonces, velocidad normal. Hasta ahí suficiente y aquí ya, miren, queda libre para poder calibrar las distribuciones, las simulaciones que vamos a hacer, 5.000 y luego veremos estas otras herramientas de acá y luego ya cuando corramos la simulación veremos cómo crear reportes, ¿sí? Entonces ya está este modelo. Ahora algo importante, si ustedes tienen abiertos todos estos modelos que están construidos con distribución de probabilidad y le dan simular, y son 5, los 5 lo va a simular. Entonces le va a hacer una simulación bastante pesada. Uno a la vez, mejor es tener un solo modelo, correrlo, analizarlo, porque si tenemos 4 modelos abiertos con distribuciones, con variables de salida, le damos play y las va a correr todas, todos los modelos abiertos, y ahí va a ser una mezcolanza de distribuciones que se van a perder. Entonces siempre uno a la vez. Entonces ahora vamos a dar 5.000 simulaciones y solo por esta vez para mostrarles la iteración, miren, voy a dar esta opción que dice paso, ¿sí? Paso es hacer uno a uno las simulaciones 5.000 veces, no lo voy a hacer porque no vamos a acabar hasta las 12 de la noche. Entonces, para mostrarle, miren, voy a dar la primera simulación, ahí, miren, y ya cambió todo, ¿no? Y ya me cambió mi variable de salida, que es la utilidad neta del año 6. Entonces, ese es un escenario, me faltan 4.999. Si ustedes siguen dando play, miren, no no es el hecho de mirar cuál es la gran ventaja de este proceso de simulación. ¿Saben cuál es? Todo está cambiando al mismo tiempo. Y así ocurre en la realidad, ¿sí? Los negocios no es la condición famosa de sensibilidad. Bueno, que ustedes, los que tuvieron economía y tal vez administración de empresas, han escuchado esa condición ceteris paribus. Esa condición es un supuesto, nunca ha existido, ¿ya? Igual que la competencia perfecta jamás ha existido. Son supuestos para poder calibrar o tomar otro tipo de decisiones, ¿sí? Entonces aquí, suponer que la tasa de crecimiento de venta va a variar en un rango y los gastos administrativos van a permanecer fijos, no es real, ¿ya? Entonces, cuando ustedes dan paso, fíjense, todo cambia al mismo tiempo. Entonces, la simultaneidad es lo que le da la aleatoriedad que ustedes necesitan a la hora de analizar una variable exacta. Bueno, vamos a darle directamente ya, no tanto paso, iniciar. Y bueno,
empieza a configurar una distribución de probabilidad y si ustedes quieren pueden volver al modelo y van a ver que todo está cambiando muy rápidamente. El procesador, y miren, y este es un histograma de frecuencias probabilística relativa, tal cual un histograma de frecuencias relativas descriptivo, solo que en vez de modelar el pasado, me está modelando cuál podría ser el comportamiento de la utilidad neta, ¿sí? Entonces, lo podemos minimizar, si se cierra no hay problema, después lo podemos volver a abrir. Entonces, miren cómo va avanzando. Si hubiera un error de cálculo en el modelo, la simulación se detendría y me diría, hay un error en esta celda, revíselo. Entonces, en este caso, bueno, es un modelo tan simple que no vale la pena, digamos, perder el tiempo, porque no hay error de cálculo, por la simplicidad del modelo, ¿no? Bueno, miren, mi simulación está un poco tediosa, un poco lenta, eh, está avanzando, pero miren, les voy a ir explicando de todas maneras de qué se trata este histograma de frecuencia, ¿no? Acá miren a la izquierda, dice, vamos por 1532 pruebas. Al final esto va a decir 5000 cuando acabe. Y acá dice la cantidad de puntos que se están mostrando, ¿no? Normalmente esto no va a coincidir con esto, y no es porque se hagan menos de 5000 simulaciones, sino que por un tema gráfico hay los famosos valores que se llaman outliers o valores atípicos que no salen en el gráfico, ¿sí? Sin embargo, se han hecho. Ahora ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible que entren 5000 valores acá? O sea, de hecho hay 5000 valores, pero están agrupados en columnas. Imposible tener 5000 columnas en un gráfico, no lo podríamos interpretar. Cada barra de este histograma de frecuencias probabilísticas tiene una agrupación de 50 observaciones. Así está parametrizado, ustedes lo pueden cambiar después y lo vamos a ver cuando consolidemos un reporte. ¿Sí? Entonces, va avanzando la simulación, el modelo se sigue corriendo en Excel, ¿no? Va por 3038 pruebas y cuando concluya la simulación ya entramos a la parte analítica, ya a sabiendas de lo que hemos calibrado en su momento. Ahora, lo que vamos a hacer en el otro modelo es de cómo nosotros llegamos a saber que las variables más críticas de ese modelo eran esas 6 que estaban de color verde. ¿Ya? Eso se hace mediante un análisis de sensibilidad preliminar. En este modelo no lo hicimos solamente porque quería mostrarles el proceso iterativo simulatorio. Próximo, les voy a mostrar cómo se construye un análisis de sensibilidad con Great Ball, pero en segundos, ¿no? Y muy fácil de interpretar. ¿Sí? Bueno, entonces este histograma tiene mucho que ver con la conglomeración de todas las variables que hemos utilizado. No se olviden que hemos utilizado 6 distribuciones de probabilidad diferentes, con diferentes rangos de valores. Hay valores fijos que no tienen distribuciones de probabilidad, porque no tiene sentido, por ejemplo, cargarle una distribución de probabilidades para los impuestos a utilidades, que en Bolivia es 25%, entonces es un valor cierto y fijo, ¿no? Entonces, ¿para qué le vamos a cargar distribución de probabilidad a algo que es cierto? No tiene sentido. Entonces, hay valores que en un modelo van a ser fijos, otros van a tener variabilidad y otros van a ser variables de decisión. Todo eso matemáticamente se va a combinar, ¿no? Bueno, acabó las 5000 pruebas. Acá 4000 no aquí, ¿sí? Solo que no salieron por un tema gráfico. Bueno, entonces ya uno puede volver a su vuelo Excel, ya la simulación acabó. Fíjense que el modelo sigue como está con su único valor. Y acá aparece esta opción de reset o restablecer, porque ya hemos corrido 5000 iteraciones. Antes de poder resetear, ¿qué es lo que hay que hacer? Esta visualización del histograma, fíjense que dice 5000 valores de prueba, ¿dónde están? Ahora las vamos a ver. Miren ustedes el rango, ¿no? Pareciera que esto es una distribución normal, después le vamos a dar una opción que ajuste una distribución de probabilidad. Pero miren el rango, va más o menos de 4000 hasta 48000, ¿sí? Obviamente con distintos valores de probabilidad. Y el valor que yo tenía es 29650, entonces ese uno solo valor que está por aquí más o menos, ¿sí? Pero los otros 4999 también aparecen, o sea, y tienen distintas probabilidades de ocurrencia. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que preguntarse? Primero, hay que darle una visualización que se llama estadística analítica. Si ustedes se van a la opción de vista, acá está habilitado lo que se llama frecuencia, ¿sí? Si ustedes le dan una visualización a estadísticas, ¿no? Ahí aparecen las estadísticas de la simulación, porque esto es un muestreo aleatorio, sí o sí hay estadísticas. El caso base es el caso de la planilla de utilidad neta, 2000.
La media es la media de las 5.000 simulaciones. La mediana es el valor que distribuye a la distribución en partes iguales. No existe moda porque no se repite ningún valor. La varianza es la desviación estándar al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la métrica importante aquí para analizar esta? La desviación estándar y lo otro, el coeficiente de variación y el máximo y mínimo. Pero para poder verlo juntos, le voy a dar a vista. Me voy acá a una opción que se llama vista dividida. Entonces, ahora ya acá me aparece, fíjense al lado derecho, la parte estadística y se cierra un poco, pero me sigue mostrando el histograma. Pero la visualización completa tiene que agregarse lo que se llaman percentiles, ¿sí? Y ahora sí, ya tengo la visualización analítica completa, ¿ya? Tengo la parte estadística. ¿Y qué son los percentiles? Los percentiles son los valores que van acumulando probabilidad. No es más que probabilidad acumulada. El percentil 50 es la mediana, que acumula el 50% de probabilidad. Sí, esta es la visualización analítica. Todo lo que uno está haciendo acá, gráficamente le cambian el formato, los colores, truncan, generan una distribución diferente de probabilidad, todo se está grabando y va a salir en un reporte que les voy a poner. ¿Sí? Entonces, ustedes si dan doble clic en la parte central del gráfico, ¿no? Como es una sola salida para la utilidad neta, aquí también podemos pintar con líneas marcadoras las estadísticas importantes. No es necesario llenarlo de líneas, sino no se va a entender. ¿Qué estadísticos son importantes colocar? La media, siempre, ¿sí? La desviación estándar, siempre. Y aquí cuando ustedes abren desviación estándar, les pregunta cómo quiere verla. ¿Usted quiere verla por encima de la media? ¿Por debajo? Lo normal es darle a ambos lados para que me muestre en la primera variabilidad de una desviación típica por la ley o el teorema del límite central, el 68% de los datos, ¿sí? Y tal vez el caso base. Al darle a aceptar, fíjense que automáticamente que igual se le puede cambiar las líneas marcadoras. Pero como digo, son temas de edición que no vale la pena tocarlos para ahora. Ahí me pinta, mire, la desviación estándar a ambos lados de la media, me pinta el caso base, ¿sí? Entonces ya hemos completado un poco más la visualización estadística analítica, que no deja de ser eh, intuitiva, ¿no? O sea, no está difícil, ¿no? Ahora, ¿qué variable estaba modelando? Es utilidad neta. Entonces, normalmente si hubiera utilidad neta, yo quisiera ver siempre un rango de variación. Aquí me muestra el modelo 22.650 con todos estos valores. Yo quisiera ver, primero, mirando el histograma, acá, el histograma de probabilidades, fíjense, posibilidades de tener utilidad neta o pérdida. No hay, miren el histograma, no hay, porque acá no se ven valores negativos. ¿Cómo lo haría eso en caso de tener valores negativos? Aquí no va a aparecer. A la derecha, como esto es una distribución asintótica, va de menos infinito hasta más infinito, en vez de colocarle infinito le trunco por cero. Y fíjense que me dice, no hay posibilidad de tener valores negativos, menores que cero. No hay, ¿sí? Entonces, lo vuelvo como estaba. Pero sí yo quisiera saber, ¿no? Por ejemplo, ¿qué probabilidades hay de tener una utilidad superior a los $35.000? ¿Sí? 11,86% es esta cola azul de acá, ¿sí? Entonces, esta forma de decidir y calibrar valores es pues de lejos mucho mejor que decidir con este. Es un solo valor, es uno de los tantos que va a ocurrir. Entonces, cuando usted empieza a truncar, inclusive puede hacerlo desde el punto central. Entonces, si quiere ver el 68% de los datos, por ejemplo, dónde está, entre qué valores está, en vez de truncar a la izquierda y a la derecha, trunca al centro. ¿Ven? Y con lo que decía, coincide con la desviación más o menos, una desviación típica de la media, por el teorema del límite central, ¿sí? Entonces, aquí está el rango de los mayores valores probabilísticos. ¿Mm? Entonces, esta es la utilidad de la simulación. Y otra utilidad muy importante luego de hacer este análisis de truncamiento es, después de hacer 5.000 iteraciones, ¿no? De esas variables que he catalogado en el modelo Excel, estas 5 variables, ¿cuál será la que tiene mayor impacto en la utilidad neta? O sea, es un análisis de sensibilidad, pero post-simulación, a posteriori. Entonces, para eso, el Crystal Ball en la opción de previsión del mismo gráfico de sensibilidad, de histograma, perdón, dice abrir gráfico de sensibilidad. Y ahí me muestra un dictamen que yo lo llamo como dictamen de sensibilidad y yo lo asocio con un dictamen de culpabilidad. Es decir,
si mi utilidad neta tiene mucha variabilidad positiva o negativa, ¿por culpa de quién podría ser? Y aquí está claro, ¿no? 35,1% contribuye a la variabilidad los otros ingresos operativos sobre venta, que es un porcentaje. Y fíjense que la barra tiene sentido positivo, apunta a la derecha. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que hay asociación positiva, correlación positiva. En cambio, con los gastos operativos, que también tienen una participación importante del 23%, la barra es negativa, va hacia la izquierda. ¿Eh? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene una relación inversa entre la utilidad operativa y los otros gastos. Y así, entonces, esto suma el 100%. En otras palabras, si este proyecto fuera medido con utilidad operativa, ¿por qué variables tendríamos que tener cuidado, ¿no? A la hora de tomar decisiones y calibrar mejor y profundizar el estudio en estas tres? ¿Sí? Entonces, para eso me sirve el dictamen de sensibilidad, pero la gran ventaja de este análisis de sensibilidad es que es después de haber hecho 5.000 iteraciones con probabilidades. Vamos a ver en el próximo modelo lo que significa hacerlo antes. Antes y después, y simular, van a ver que los resultados son totalmente diferentes. ¿Qué es lo que hace cambiar un análisis de sensibilidad inicial versus una posterior? Las probabilidades. No hay otra. ¿Sí? Y entonces, lo que le decía es que todo lo que uno hace acá, por más que yo lo cierre, lo minimice, se está grabando. Entonces, ¿dónde se graba? Cuando yo termino de hacer todo mi análisis, tiene opciones de salida. Bueno, aquí están los gráficos. Si alguna vez se me pierde el gráfico de previsión, por ejemplo, porque no puede entrar a un Excel o un Word y se pierde, acá y lo vuelven a levantar y lo vuelven a abrir. No pasa nada. Siempre va a estar vigente. Entonces, lo pueden minimizar. Mientras ustedes no den restablecer, esto está vigente. Acá, en crear informe, todo lo que hemos hecho se va a grabar. Entonces podemos crear un informe de las suposiciones, no hay variable de decisión, de las previsiones, solamente hay una. Esto recomiendo, un informe completo y lo que hace es automáticamente generar un Excel, una hojita aparte del Excel, ¿no? Con todo lo que hemos hecho y todo lo que les he mostrado. Lo que les decía, siempre se está grabando. Lo que ustedes pinten, lo que ustedes grafiquen, las líneas marcadoras, el cuadro que coloquen, está grabándose. Y ahora que ya terminamos de hacer todo el análisis previo con modelos sencillos, ¿ven? Ya creó el informe completo, incluso con la hora, y me muestra exactamente todo lo que yo hice, miren, las estadísticas, el gráfico de histograma, los percentiles, las variables que utilicé, las distribuciones que utilicé, los valores, y hasta el análisis de sensibilidad, porque hasta ahí llegué. ¿Sí? Entonces, esto, una vez ustedes terminan, lo que recomiendo es darle mover o copiar, porque genera aparte, ¿no? Excel aparte, le creamos una copia y lo llevamos al modelo al final para documentarlo. ¿Sí? Entonces ya mi informe queda en el modelo de Excel original y a este otro, bueno, que generó como report uno, fíjense, ya no me sirve, ¿no? Ya lo cierro sin guardar. ¿Sí? Entonces más o menos esa es la estructura de poder correr un modelo de simulación cuando ya estaba cargado con funciones de probabilidad. O sea, de hecho lo manejamos así para no hacerlo muy tedioso de cómo crear la distribución, solamente les mostré la lógica y es bastante operativamente es muy sencillo. ¿Sí? Entonces, lo importante es la interpretación, la selección de la distribución de probabilidad, calibrar bien las métricas a la hora de correr la simulación, y luego viene el proceso interpretativo, que para eso el Crystal tiene herramientas de salida que me permiten visualizar mejor las estadísticas para luego volver hacia atrás. Si tengo que hacer algún ajuste en esta variable, pues lo hago, ¿no? Entonces, la gran ventaja acá, si esto fuera un proyecto de inversión o tomar la decisión, es que para tomar decisión no he salido de esta planilla, o sea, no he comprado un terreno, no he invertido en ventas, no he invertido en vendedores, no he hecho ningún estudio, estoy en una planilla Excel, entonces esto es una gran ventaja, ¿ya? Porque tomo decisiones aquí. Entonces, por si algo puede ocurrir mal, que de hecho puede ocurrir mal, o sea, ese riesgo en toda decisión, aquí se lo puede ver, ¿ya? Esa es la gran ventaja, no es necesario invertir, emprender para darme cuenta que esto iba a fracasar. ¿Ok? ¿Se escuchó bien? Sí. Sí, Bueno, entonces vamos a restablecer esto. Señores Lucina, sin guardar, ahora les voy a mostrar otro modelo que también se lo pasé al webinar, que es el ejercicio 3. ¿Sí? Este ejercicio 3 es parecido, pero no es un proyecto de inversión, es un proyecto de impuesto de costos.
Voy a cerrar esto de acá, sin guardar, y voy a abrir el otro modelo que les envié, que es un presupuesto de inversiones. De hecho, un presupuesto sencillo de construcción, ¿ya? Que hasta lo podríamos modelar con un diagrama de Gantt probabilístico más adelante sin ningún problema, porque los modelos que ustedes están acostumbrados a ver o hacer, ahí ha aparecido el concepto de los famosos dashboards, ¿no? Que son bien bonitos, son bien intuitivos, de colores, son espectaculares, la verdad que yo lo valoro, es mucho trabajo que hacen varias personas, que incluso venden esos programas, y la verdad que son muy bonitos a la hora de tomar decisiones para hacerlo más parametrizable, pero no toman en cuenta las probabilidades. O sea, el color que sea bonito no me agrega valor, lamentablemente, sin desmerecer el trabajo de lo que hacen dashboards. Sí, la verdad que un dashboard probabilístico, por más feo que sea el modelo, tiene mucho más valor, ¿no? Bueno, entonces, acá tenemos un presupuesto de construcción donde estos son los ítems: terreno, edificio, materiales, sueldos de salario, información tecnológica, seguros, ventas y mercadeo y otros costos indirectos, donde estos son los valores más probables. Bueno, está en mi moneda en bolivianos, podría ser en dólares o lo que ustedes quieran, pero del hecho de darle ya un valor pesimista, un valor optimista, comparado con el más probable determinístico, ya eso le da variabilidad, ¿sí? Entonces, en un modelo tan sencillo que es una suma algebraica, aritmética, ¿no? Fíjense acá, vamos a agregar un concepto que les mencioné que era súper importante a la hora de calibrar el modelo, que es correlacionar, ¿sí? Entonces, para no complicarla, acá fíjense que cómo está modelado, ¿no? ¿Por qué aparece en el valor terreno 2133, siendo que el valor determinístico más probable es 1800? Debería ser 2133, por la sencilla razón que en preferencias de celda, en este modelo, está establecido el valor de la celda en la distribución. Entonces, por eso me lo cambia, porque le cambia por el valor promedio de la distribución y no respeta el valor del caso base, ¿ya? El valor del caso base que vendría a ser este, ¿sí? Entonces, fíjense que acá voy a colocar, ver qué distribución tiene. Y tiene una distribución triangular, 1600. Acá está el valor más probable vinculado a celda, 1800 y 3000. Pero resulta que el promedio, según la fórmula matemática de la distribución triangular, no es 1800, ¿ya? Da ese valor de 2133. Esa es la razón, por si acaso, ¿ya? No coincide. De todas maneras, yo esta vez sí voy a hacer esto, ¿ya? Voy a borrar todo como si no hubiera hecho nada en Crystal Ball, tal cual un modelo común y silvestre. Entonces, ahora quisiera saber de esta variable, inclusive les voy a volver a copiar, fíjense, los valores originales, para que sumen los 14.000 del más probable, ¿sí? Ahora yo quiero hacer acá un análisis de sensibilidad de este pequeño modelito. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hacemos? Estamos acostumbrados a hacer los análisis de sensibilidad. Bueno, ya esto es un poco prehistórico hacerlo, es decir, yo agarraba y decía, bueno, 10% más o menos, 5%, 0%, y luego hacía menos 5% y menos 10%, y tomaba las variables una por una y hacía una tabla, iba cambiando uno a uno los valores, ¿no es cierto? Y luego, dependiendo de la amplitud de cada valor, decidía cuál es el valor cuál es el valor que tiene más elasticidad o más sensibilidad. Entonces, eso es perder tiempo. Ahora el Crystal Ball, mediante una herramienta que se llama, que está acá en más herramientas, que se llama análisis de tornado, ¿sí? Me permite hacer un análisis de sensibilidad sencillo. Bueno, entonces le da a la pantalla bienvenida. No importa a ustedes en qué parte de la plantilla se posicionen, ¿no? No hay cristal ball acá, nada. Estamos viendo a cuáles son de las distribuciones le vamos a cargar distribución. Entonces vamos a hacer un análisis de sensibilidad, pero rápido, ¿no? Entonces vamos a más herramientas y ubicamos esta opción que dice análisis de tornado, ¿sí? Nos va a dar la pantalla bienvenida, le damos siguiente, y acá dice seleccione uno de los objetivos de la variable de la siguiente lista. No hay todavía un variable objetivo, no la tengo. Entonces, o entonces la celda. Entonces, sí, la celda la tengo. Salgo con referencia a Excel y digo que esta es mi variable objetivo, E14. ¿Sí? La ubico. Ahí están los cálculos, ¿no? Ahí está la sumatoria aritmética.
Y acá me da varias opciones. Agrega suposiciones si esto tuviera distribución de probabilidad. No tiene. Variable de decisión, tampoco. Precedente, sí podría utilizar la opción precedente. ¿Cuándo se utiliza precedente? Cuando el modelo está bien estructurado, tan bien estructurado, que encima o muy encima de la variable de salida están los cálculos simétricos. No es normal tener un modelo así, ¿ya? Pero en este caso funcionaría. Lo normal que yo les recomiendo es agregar un rango, ¿sí? Porque en un modelo las variables van a tener por un lado, por el otro. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, variables por aquí, presionando la tecla control de su teclado, van a poder seleccionar así, ¿ven? Bueno, tampoco tan desordenado, pero a lo que me refiero es a la flexibilidad que da al utilizar la opción rango. Entonces, en este caso, mi rango es este. Daba lo mismo utilizar precedentes, ¿no? Entonces, automáticamente, ven, vincula, todas las celdas estaban rotuladas, son 8 variables. Siguiente, bueno, este es un mensaje del tornado, ¿verdad? Y aquí está ya la variable de salida del tornado. Esto es unidimensional, ¿ya? Por si acaso, es un análisis de sensibilidad uno a uno. Entonces, asume que es la variable tierra, va a tener una variación, terreno, perdón, entre menos 10%, y el resto de las demás variables permanece constante. Es un supuesto básico. ¿No es la realidad? No. Solamente me sirve para determinar la variable más crítica. En simulación, todo es al mismo tiempo. Y acá dice testing points o puntos de prueba, ¿no? 5. Entonces, son 5 puntos discretos. Si es entre menos 10 y 10, los puntos discretos ya tengo 10, 10 y 0. Entonces me va a faltar el menos 5 y el más 5. Y esto se lo puede cambiar, inclusive personalizar, ¿sí? Entonces, lo normal es utilizar un testing point de menos 10 a 10% y lo vamos a generar en este libro existente, el tornado, ¿no? Y me va a generar dos salidas, el tornado mismo, que es el más intuitivo, y el spider, que es un gráfico complementario. Por cualquiera de los dos, la decisión de sensibilidad es la misma, ¿sí? Por el que más le guste. Y aquí dice mostrar 20 variables superiores. Entonces, en este caso, son 8, ¿no? Entonces, darle 20 es por demás. Entonces, si le diéramos 4, va a mostrar 4 de las 8, ¿sí? Ahora, bueno, le vamos a dar que la muestre las 8 variables, ¿sí? Y le damos a ejecutar y automáticamente en la misma hoja de Excel, porque así se lo dimos, me va a generar dos gráficos, ¿sí? No vamos a perder mucho tiempo en los colores ni en la edición, le voy a interpretar, ¿sí? Para eso volveremos al caso base, esta es la salida 14.000, y acá. Miren, este gráfico tornado justamente se llama así, independiente de los colores, porque parece un triángulo invertido, ¿no? Una pirámide, ¿sí? Porque resulta que la variable más importante de este modelo está arriba, es la que tiene mayor amplitud, pero veamos la interpretación. Todo gráfico de Excel, fíjense, está vinculado a una tabla. ¿Ven? Todo gráfico de Excel se genera una tabla. Entonces vamos a la tabla y se interpreta de derecha a izquierda. ¿Por qué la variable materiales es la variable más crítica? Por esta razón. Miren, voy a utilizar colores. El caso base dice 2600. A ver, veamos en costo. Sí, ¿dónde está? Esperando para llegar. Materiales. Aquí están, ¿ven? Ah, ¿y qué gritos son esos? 2600. Vale. ¿Ven? Ahí está, 2600. Entonces, ese es el caso base de mi variable de entrada materiales. Ok, ¿cuál fue la variación que di? Más 10%. ¿Ok? Hacia arriba. Entonces, si ustedes le suman un 10% más a 2600, le va a dar 2860. ¿Sí? Eso es, miren, se lo voy a calcular. Eso por 1.10. ¿Ok? Bien, entonces eso es lo que el programa lo hizo rápido. Entonces, ¿qué pasa con la utilidad, o con, perdón, con el costo total del proyecto cuando esta variable de 2600 sube 10%? Ya no es 14.000, ¿no? Con seguridad va a subir ¿a cuánto? ¿Sí? A 14.260. Ceteris paribus, el resto se mantiene constante. ¿Sí? Al otro lado, ¿qué pasa cuando el caso base de la variable materiales cae en 10%? Esto se hace 2.340. ¿Sí? Y cuando este valor es 2.340, ceteris paribus, la demás, ¿cuánto es el costo total del proyecto? Cae a 13.740 de 14.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay dibujado allá arriba? El rango, este rango. ¿Sí? Y este rango es la diferencia en valor absoluto de este valor hacia arriba menos este valor hacia abajo. Entonces, vámonos al gráfico.
Miren, ahí está. ¿Ven? Entonces, esta amplitud que va desde aquí hasta aquí es 520. Justamente eso. Eso es lo que dibuja. ¿Sí? Entonces, la mayor amplitud la tiene la variable más crítica y luego viene la segunda variable más crítica, la tercera, la cuarta. Por eso se llama tornado, porque va en degradé el tamaño de la apertura de las barras. ¿Sí? ¿Qué significan los colores? Significan el sentido de la variable. Fíjense, como esto es una suma aritmética, o sea, todo es relación positiva con el total presupuesto, ¿no? Entonces, por eso tienen toda este color. Pero si en caso hubiera una variable que tiene sentido contrario, por ejemplo, costo, valor negativo, este color se hubiera invertido, ¿ya? Entonces, este es el análisis de sensibilidad de tornado de manera rápida. Entonces, yo sé cuáles son las variables más críticas de este modelo, candidatas a tener una distribución de probabilidad. De las ocho, en realidad, mirando la tabla, ¿no? Solamente yo abarcaría tal vez hasta aquí, hasta estas variables, ¿sí? Porque con esas, fíjense que llego a cubrir el 80% de la variabilidad, ¿sí? Entonces ya agregarle el edificio, la información, los seguros, etcétera, hay más variables que puedan venir abajo. No es que no puedan variar, pero ya no le hacen, ¿me entiende?, a la variabilidad total. No se olviden que en simulación nosotros no pretendemos saber exactamente cuánto va a ser el total del presupuesto, porque no somos adivinos, no lo vamos a poder saber nunca. Lo que queremos saber es en qué rango puede oscilar para poder tomar decisiones previas hoy que estamos en esta plantilla. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el gráfico Spider? Ni más ni menos que un complemento, una réplica del tornado. Entonces, ¿cuál es la diferencia del Spider? Que acá, en vez de mostrarme un solo valor, que es lo que acabo de ver en el gráfico, por ejemplo, anterior, he visto los extremos, ¿no? Porque vi un gráfico, acuérdense que vi un gráfico ahí de extremos, donde solamente he visto para el más o menos 10% para cada variable. En el tornado esos dos, gracias a eso, graficamos el rango. Entonces, ¿cuál es la diferencia con este gráfico de Spider? Entonces, acuérdense que di un testing point de 5 puntos. En vez de darme la variabilidad más o menos 10%, me le agrega el 5%, me le agrega el más 5%. ¿Y qué es 0%? Bueno, si nada cambia, me quedo pues en los 14.000, como está. ¿Sí? Entonces, acá ustedes saben que para graficar una recta necesito solamente 2 puntos. Entonces, aquí lo interesante es que me muestra 5 puntos para graficar una recta. ¿Cómo interpreto la variable sensible? Acá era por la amplitud, ¿sí? La amplitud de cada barra, ¿sí? De izquierda a derecha, o derecha a izquierda, y los colores reflejaban el sentido o la correlación entre la variable de entrada y la salida. En el Spider, ¿cómo sé la sensibilidad? Por la pendiente de la recta, ¿sí? Cuando más inclinada esté la recta, es más sensible la variable. Y la pendiente, si es positiva, quiere decir que la asociación es directa o la correlación. Si esta barra, si esta línea estuviera así volcada, es pendiente negativa. Y si estuviera más inclinada, quiere decir que existe otra variable que tiene mayor peso que las anteriores y la asociación es negativa, correlación inversa. ¿Sí? Entonces, por cualquiera de los dos, por el tornado o por el spider, la decisión es la misma. Entonces, si yo tuviera que calibrar distribuciones de probabilidad, ¿ya? Lo hubiera hecho solamente para las 5 variables primero, según este dictamen. ¿Ya? Entonces, este es un análisis de sensibilidad preliminar, ¿no? Busco candidatas a distribución de probabilidad, porque luego que identifico ya con Tornado, con Spider, cuáles son las variables realmente candidatas a distribución de probabilidad, ya me tengo que ir a Crystal Ball y empezar acá, ¿sí? A definir cuál distribución, y este ya, como digo, es como llamamos el clic de un negocio, o sea, esta es la parte clave, bastante simple y sencilla, ¿sí? Pero en temas conceptuales, bien difícil, ¿sí? A la hora de poder determinar la distribución de probabilidad. Bien, entonces, bueno, en este caso, ya les mostré el tornado y el spider, debería ser 5, pero yo voy a calibrar, les voy a mostrar cómo es que se tiene que hacer este tema del crystal ball para calibrar rápidamente la distribución de probabilidad. Vamos a utilizar una distribución que se llama beta per, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Me voy a posicionar, por decir, en la celda G8, que está la primera variable, y voy a hacer todo con referencia a celda. Selecciono la distribución, fíjense que solo una vez lo voy a hacer.
Y acá voy a hacer lo siguiente, miren. En vez de colocarle contexto, el nombre, voy a utilizar referencia a celda. El nombre está acá de la variable. Como es el típico, ¿no? El valor mínimo, ¿dónde está? En el escenario pesimista, está acá. El más probable, ¿dónde está? Está acá. Y el máximo está en optimista. Perdón, al revés. Acá. El valor, vamos a hacer referencia a celda del valor máximo. Bueno, como son valores negativos, era al revés. Tiene que ser 1600. Y acá vamos a colocar el optimista, que vendría a ser 3000. Fíjense, entonces ya he calibrado directamente la distribución de probabilidad, así, como referencia a celda. Y cuando ya lo he hecho una sola vez, fíjense la ventaja de hacerlo una sola vez, que ya no tengo que hacerlo repetitivamente para las 8 variables. Utilizo la opción copiar, pegar. Entonces le digo, quiero copiar esos mismos parámetros, la misma distribución de todo esto, y le doy pegar. Miren, entonces automáticamente ya me ha pegado la misma distribución con los mismos referenciadores de celda, variable por variable. Entonces lo tuve que hacer una sola vez. Entonces ahora ya defino la variable de salida, que es el total presupuesto, que también lo puedo vincular a celda. Y lo único que puedo colocarle es la moneda, no sé si fuera dólares, ¿no? Y ya está. Ya transformado el modelo determinístico en probabilístico, de forma rápida, ¿sí? Y acá aparece esta matriz que se llama correlación, ¿sí? Entonces, acá fíjense, cuando yo levanto una distribución de probabilidad, arriba está el nombre, pero cuando yo le doy la opción de correlacionar, fíjense acá, yo quisiera tener esa matriz de correlaciones para que se vinculen en esos valores. Entonces, acá le voy a dar vínculo de hoja de cálculo, ¿no? Y voy a salir a la hoja de cálculo y yo sé que esta matriz viene así. Ahí están los valores para no digitarlo uno por uno los valores. Fíjense. Entonces, automáticamente ya me ha correlacionado los valores. Entonces, ya las distribuciones, una se amarra con la otra. No es un factor muy grande, 0.3, pero ya. Entonces, un factor de correlación realmente importante va de 0.7 o 0.7 en adelante. ¿Sí? Entonces, ya correlacioné. Fíjense, automáticamente rápido. Esa es la ventaja de utilizar esta herramienta. Y ahora sí, ya correlacionado, puedo volver a simular las simulaciones, las 5000 que yo quiera, y lo que voy a tener es nuevamente un histograma de frecuencia probabilística, ¿no? Así, cuando termine la cantidad de pruebas, y voy a poder hacer lo mismo, tener un truncamiento, hacer un valor, un rango de valores en el centro, posibilidades de tener una utilidad mayor a 14.000, menor a 14.000, entre 15 y 18, muchísimas cosas con una sola variable sencilla que era el total presupuesto, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo. Ahora ya toca analizar, después de correr la simulación, generar reporte, podemos generar métrica, y el análisis es lo mismo. Siempre, si nosotros hemos entendido y hemos hecho bien este trabajo de poder calibrar, fíjense la velocidad, las distribuciones de probabilidad, entonces la fase interpretativa de esto no nos va a ser difícil, ¿sí? Bueno, ahora avanzó un poco más rápido el modelo porque no tenía tantos cálculos, es una suma algebraica, ¿no? E inclusive podemos hacer alguna métrica de riesgo, ¿no? Es decir, qué tal que nosotros en el tema de, no sé, de sueldo y salario hemos contratado a una empresa que nos va a cobrar un monto fijo, entonces quitamos ese nivel de riesgo, eliminamos la variable y volvemos a simular. Entonces, esa es la ventaja de poder hacer todo en esta planilla, ¿no? No hemos salido de un Excel, ¿no? Y como le digo, la ventaja, la facilidad de esto es poderlo modelar en Excel. Cualquier cosa, de hecho, hay una sola cosa que no se puede modelar en un Excel, que es el comportamiento humano. Lo que ustedes quieran meter en un Excel se puede modelar, pero ya un comportamiento humano no da para colocarlo en un solo valor, aunque a veces lo hacen. Aquí está, miren lo que les decía, y aquí podemos ver una vista estadística, nuevamente dividir vista, mirar los percentiles, lo que les mostré en el anterior, no sé,
cuáles son las posibilidades de obtener una utilidad menor a 14.000 como el modelo determinístico, 11%, y luego hacer un análisis de sensibilidad posteriori, miren cómo varía versus el inicial, sueldo y salario salió, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era la prueba crítica? No era sueldo, salario, era materiales. ¿Y eso es por qué? Porque ya interactúa la probabilidad, ya cambia el análisis de sensibilidad inicial versus el posterior. Y eso por las probabilidades y los rangos de valor. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, aquí podríamos dar un reporte, no lo voy a hacer. Y ahora le voy a mostrar un último modelo que es bastante corto, que es más que el modelo, es el ejercicio 5 que combina una de las herramientas más potentes de Crystal Ball, que es el optimizador estocástico. ¿Sí? Perdón, es el modelo 4. Mucho tiene que ver siempre a la hora de poder estructurar un modelo de simulación y analizarlo, la forma de construirlo el modelo. Fíjense que este modelo de acá, ¿ya? Que se llama selección de un valor, de un proyecto de valor económico agregado, ¿no? Es interesante, voy a rellenarlo esto con uno, por la forma de molar. El modelo que yo he utilizado acá, ¿no? Ya tiene variables de decisión. Entonces aquí tiene una variable de decisión que está catalogada como una distribución sí o no, o Bernoulli, donde solamente tiene dos valores, o 0 o 1. Entonces, cuando estas variables se ponen en uno, voy a aceptar todos los proyectos en cuanto a la inversión, ¿sí? Sin embargo, al aceptar todos los proyectos, la inversión voy a tener ingresos esperados diferentes, ahorros en costos diferentes, utilidad diferente, ¿sí? Y por supuesto, valores económicos agregados diferentes al final, ¿ya? Entonces, lamentablemente, como en todo negocio, en todo rubro, en toda empresa, si yo quiero aceptar los 8 proyectos, mi inversión va a ser 19.400.000. Entonces, y tengo una restricción presupuestaria de 17 millones, o sea que tengo que elegir bien cuáles de estos 8 proyectos debo elegir, deben quedar con uno, ¿no? Para que cumpla esta restricción. Y es más, ¿no? También tengo personal asignado a cada proyecto, pero también tengo una restricción laboral, ¿sí? Acá me suman 104 la persona y me dice el administrador de recursos humanos, el top es 90, ¿ya? Entonces, miren cómo me cambia la figura, un modelo tan simple. Los recursos no son ilimitados, lamentablemente, ni en personal ni en dinero. Entonces, acá ya este modelo me la complica esta variable. Entonces, la hermenéutica es de esto. ¿A cuáles le ponemos 0 y a cuáles le ponemos 1? ¿Sí? Entonces, eso hacerlo manualmente no da, no vamos a poder definirlo porque todo tiene variabilidad, miren, todo tiene distribuciones diferentes, ¿sí? Inclusive el personal. Entonces, dejárselo esto, hacerlo Excel es imposible, ¿ya? Entonces, ahora vamos a utilizar una herramienta que se llama OpQuest, que lo voy a utilizar rápidamente, ¿no? El OpQuest es el solver mejorado de Excel, ¿sí? Entonces, de hecho, tiene solver implícito, lo voy a hacer por esta. Entonces, el solver tiene un modelo de optimización lineal, ¿no? Usted puede maximizar o minimizar algo. En este caso vamos a maximizar como es rendimiento, como es valor económico agregado. Va a maximizar y van a ver que el gráfico va a ir creciendo como como un gradiente, porque va hacia arriba. Si fuera a minimizar un costo, tendría que ir hacia abajo, ¿no? En este caso vamos a maximizar la media del total valor económico agregado, que es la variable que tenía acá de los 2.400.000, que es el ahorro de costo o el ahorro económico agregado de los 8 proyectos. Ahora no sabemos cuál va a aceptar. ¿Sí? Entonces, siguiente. Acá ya miren, automáticamente al cargar las variables de decisión que se hizo con este segundo icono, ahí está la decisión. 0 no se acepta el proyecto, 1 se acepta. Siguiente. ¿Sí? Y acá están las restricciones de dos tipos. La presupuestaria, que está acá, y la de personal. No puede sobrepasar los 17 millones ni las 90 personas. ¿Sí? Entonces, esta es la última salida del OpQuest. Normalmente es bueno hacerlo por tiempo porque este proceso es tedioso, ¿sí? Vas a demorar más. Y miren la ventaja, dice, bueno, acá mostrar solamente la previsión objetivo, las nuevas soluciones. Si yo le doy sin simulación, es Solver, directo, ¿ya? El Solver de Excel. Le voy a dar por esta vez para que vean cómo lo hace rápido. Solver, sin simulación, o sea, no va a tomar en cuenta para nada la distribución. Y le voy a decir que establezca automáticamente la mejor solución durante 8 minutos, ¿sí? Solver. Entonces empieza, miren, miren, aquí está la solución del caso base, los 2.400.000. Esta es la mejor solución hasta el momento. Miren, ya encontró otra. Ahí va, ¿ven? Va hacia arriba. Y esta es su decisión en cuanto a proyectos de ceros y unos. Y está buscando otra.
¿sí? Pero es solver, las probabilidades no participan absolutamente en nada. Entonces, es muy fácil para Crystal Ball esto, ¿no? Porque no tiene probabilidades, solamente están en los cálculos, los ceros y unos y los cálculos matemáticos, ¿sí? Entonces, hasta el momento, él ha desechado el proyecto 3 y ha desechado el proyecto 6. Y con eso cumple las dos restricciones y este es el valor máximo, 11 millones, sin probabilidades. No va a cambiar. De hecho, esa es la solución óptima, digamos. Entonces, ya darle más de 7 minutos es en vano. Yo lo voy a cortar acá. Voy a detener esta optimización. Acuérdense. Vamos acá. Entonces, ¿qué hizo el solver? Miren, eliminó el proyecto 3, eliminó el proyecto 6 y con eso tiene un superávit de 6 personas menos y exactamente como el presupuesto. Es que era muy fácil, ¿no? Entonces vamos a volverlo a uno y a uno y ahora vamos a restablecer y ahora sí vamos a hacer un proceso de optimización estocástico que es bastante complejo con probabilidades. Estamos hablando que son 8 3 20 20 y pico distribuciones de probabilidad. Exactamente lo mismo, pero con simulación. Entonces, ahora le va a costar más, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora la misma optimización, ¿no? Que antes fue muy violento en encontrar la optimización, miren, le va a costar. ¿Ve? Ahora ya encontró una, ¿sí? La primera que encontró, justamente Solver, era obvio, ¿no? Pero esa no es la que cumple las probabilidades del modelo, ¿sí? Entonces, esto le hemos dado por 8 minutos, estamos esperando un poquito más. En el momento que encuentre otra, esto va a subir un poquito más, ¿sí? Y la historia de aceptación o rechazo ya no va a ser 3 ni 6, va a ser otro proyecto, pero que tiene que cumplir las dos restricciones, la presupuestaria y la de personal, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta muy potente, ¿sí? Para hacer un proceso de optimización estocástica. O sea, el Solver es una herramienta muy buena, pero limitada, ¿sí? Lamentablemente Solver, como es Excel, no trabaja con probabilidades. No está hecho para eso, ¿no? Solver es para hacer optimización lineal simple, sin tomar en cuenta variabilidad ni riesgo. ¿Sí? Entonces, bueno, mientras termina el modelo, bueno, he tratado de explicarle de forma un poco rápida, acelerada, a la distancia, como digo, en el campo, pero en realidad el curso, la herramienta es muy potente. En este modelo yo he ido al revés, digamos, de lo que acostumbro a hacer. Siempre voy de la parte práctica a la teórica, pero webinar no me la podía evitar. Entonces, miren, bueno, este, podríamos darle más tiempo para que siga, pero de eso se trata este módulo. Faltan muchas herramientas más por ver. Y como le digo, para un curso, el requisito en realidad para poder tomarlo y tener conciencia antes de tomarlo es estadística, hay que recordar, no hay que ser experto en estadística. Pero sí Excel. Sí Excel hay que tener un nivel básico a intermedio para poder aplicar la herramienta. Entonces, bueno, eso sería toda esta capacitación. Espero les haya contribuido. Les paso los modelos. Si ustedes no tienen el software, bueno, pueden bajar una versión demo de Crystal Ball que les va a durar 15 días. Calendario, la utilizan sin problema. O si no, después podrán tomar el curso con los organizadores. Yo les puedo pasar una licencia completa. Si necesitan alguna capacitación, no sé, un tema especial de seguros, banca, proyectos de inversión, cualquier cosa, ya podemos hablarlo de manera personal. Pero bueno, con esto espero haber cumplido sus expectativas y eso sería todo por lo que es el tiempo para no también hacerlo tan largo, ¿no? Eso sería todo. Vaya, ¿Alguna inquietud por aquí? Buenas noches. Una buenas. consulta, perdón. ¿Se va a pasar la grabación al curso? Perdón. ¿Sí está grabado, no, Lismaya? Sí, esta sí Sí, está señor. grabada. Sí, le vamos a pasar la grabación. Ok, Sí, el gracias. curso cuando se da tiene muchísimos, de hecho el soporte teórico que tiene es la carpeta tiene más de 700 megas, o sea, tengo muchísimos ejemplos resueltos en Excel, modelos, libros de todo tipo, aplicado al rubro empresarial, ¿sí? Así llamémoslo genérico, no tanto financiero, ¿no?
finanzas es una de las grandes aplicaciones, pero no todo es finanzas. Al marketing, todo, ¿sí? Entonces, es bastante amplio porque no se lo puede, digamos, cerrar a un solo rubro, no, un enfoque tan amplio. Y próximamente, para el mes de enero, se estará lanzando ese curso, el Crystal Gold. Incluye el software y bueno, son 12 horas el mes, los miércoles de 7 a 10 de la noche. Y bueno, es este mismo instructor quien nos va a dar esa capacitación. Ese es un precio de promoción de $115, porque en verdad el precio normal es 150, pero para las personas que participaron en el webinar, se lo dejamos pues en $115. Las personas que estarían interesadas simplemente nos hacen saber para nosotros enviarles pues un formulario para que aparten su promo, porque esa promoción es exclusiva para las personas que se inscribieron aquí en el webinar gratis, precisamente para que vean todo lo que concierne a esta herramienta que es sumamente importante para los consultores de cualquier índole, así que es una herramienta muy completa y tal como había anunciado el instructor al principio, aquí le facilitamos el software. Si buscamos pues el precio de ese software, ronda, bueno, la cantidad de miles de dólares como había anunciado el instructor, ustedes pueden buscar ahí en Google y realmente aquí en este curso que nosotros vamos a impartir el 14 de enero, pues incluye la licencia, porque el instructor es un certificado de Oracle. Así que esa es la gran ventaja que tiene esta capacitación. Así que si no tenemos alguna inquietud, hemos culminado este webinar. Si alguien por acá, nadie más tiene alguna inquietud, bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Tengan todos una excelente noche y nos mantenemos en contacto por las vías correspondientes, Instagram, nuestra comunidad Lido Coffee y bueno, el chat de WhatsApp. Así que muchas gracias. Tengan todos una excelente noche. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.